de día. Una noche más contándoles aquellas cosas que algunos se niegan a que ustedes conozcan y que por eso nos hacen diferente a los demás medios de comunicación de esta ciudad. Bueno, por eso y porque nosotros no ponemos el cazo para llevarnos decenas de miles de euros al año del dinero de todos los ciudadanos melillenses, como hacen el resto de los medios de comunicación de la ciudad. Por eso también somos diferentes. Y en el programa de esta noche, como le venimos anunciando desde hace ya casi una semana, vamos a tener a alguien con quien no es tan fácil hablar y menos tener en un plató de televisión en una ciudad como Melilla. Alguien que lo primero que podemos decir de él es que es un hombre de palabra, porque el pasado día 12 de mayo, en este mismo plató y casi a esta misma hora, dijo que si resultaba elegido eurodiputado por Unión, Progreso y Democracia, que fue con la formación política que se presentó a las elecciones al Parlamento Europeo, una de las primeras ciudades que visitaría sería Melilla. Bueno, para ser exactos, dijo que una de las primeras ciudades que visitaría serían Ceuta y Melilla. Y dicho y hecho, no ha tardado ni 7 meses en cumplir con su palabra. Y eso es siempre digno de valorar, sobre todo en un político, porque ya se sabe que las palabras dadas y los políticos no se llevan del todo bien. Será por eso, quizás, por lo que dicen que en Unión, Progreso y Democracia tienen otra forma de concebir y de hacer la política. Y ese eurodiputado de Unión, Progreso y Democracia, como es el caso de Francisco Sosa Wagner, es el que nos va a acompañar esta noche en nuestra entrevista diaria. Así que mejor será saludar ya al profesor Sosa Wagner y agradecerle que haya cumplido su palabra de esta noche de estar con nosotros en lo que queda de día, en este caso como eurodiputado de Unión, Progreso y Democracia. Señor Sosa Wagner, buenas noches, bienvenido a lo que queda de día, bienvenido a Melilla. Muy buenas noches, muchas gracias. Bien, pues nuestro invitado dijo ayer, tras la reunión que mantuvo con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, que todos los partidos políticos se tenían que poner de acuerdo para conseguir que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla fuesen reconocidas como regiones ultraperiféricas en el seno de la Unión Europea. Así que, en primer lugar, señor Sosa, ¿ve posible, a menos de 15 meses de unas elecciones, ese consenso? Bueno, yo no sé si será posible, pero desde luego sí que es deseable, ¿no? En efecto, esa yo creo que es una de las reivindicaciones más importantes que tienen que tener las ciudades de Ceuta y Melilla. Yo, en el discurso que pronuncié con motivo de la presentación del programa de gobierno de la Unión Europea que hizo el presidente Rodríguez Zapatero en el Parlamento en Estrasburgo, le recordé, en los minutos que pude hablar, tomar la palabra, le recordé su compromiso con las ciudades de Ceuta y Melilla, y esos compromisos consistían y consisten fundamentalmente en buscar un estatus parecido al de regiones ultraperiféricas. Yo no sé ciertamente si las fuerzas políticas ahora están, las fuerzas políticas mayoritarias están por ese consenso. Desde luego nosotros sí estamos por echar una mano para conseguir eso, porque eso es muy importante, toda vez que estas ciudades de Ceuta y Melilla tienen que convertirse en los escaparates de Europa, precisamente por ser ciudades de frontera con un mundo ajeno a la Unión Europea ya. Y es la puerta de entrada, el escaparate, como digo, de la Unión Europea. De manera que la Unión Europea, el gobierno español, pero la Unión Europea en su conjunto, las instituciones europeas, deberían mimar a estas dos ciudades, precisamente por esa función que tienen geoestratégica de puerta de entrada o de acceso a Europa, ¿no? Y una manera de mimarlas es considerar esta situación de las regiones ultraperiféricas, ¿no? Pero ¿no dicen que el club selecto de las regiones ultraperiféricas está cerrado ya? Bueno, está cerrado, efectivamente. No, está cerrado porque está introducido, incorporado a los tratados, ¿no? Pero aquí no se trataría de modificar los tratados, que eso sería un lío terrorífico y mejor ni hablar de eso, ¿no? Se trata de buscar un estatus parecido al de las regiones ultraperiféricas, con eso es suficiente. O sea, el nombre es lo de menos, lo importante es la sustancia, ¿no? ¿Y tendrían ustedes definido más o menos qué estatus sería? Bueno, el estatus fundamentalmente aquí de lo que se trata es de allegar fondos económicos para las ciudades de Ceuta y Melilla, ¿no? Aquí se han perdido los fondos estructurales ya porque hemos salido de esa situación, digamos, de receptores de fondos, y yo creo que ahora lo importante sería encontrar una fórmula para que volvieran esos fondos ahora bajo la fórmula de las regiones ultraperiféricas. Esa es fundamentalmente la función, ¿no? Vamos a ver si se consigue. Sería una cosa interesante y que además sería una cosa importante que se consiguiera en el semestre de la presidencia española, ¿no?
porque, hombre, estéticamente quedaría bien, ¿no? Quedaría bien que la presidencia española sirviera justamente para eso. Tampoco pasa nada porque no se consigan estos 6 meses, en mes de junio o julio. La Unión Europea sigue y el futuro sigue, la historia no se detiene, ¿no? Pero, hombre, sería, como he dicho, estéticamente bonito, ¿no? Que la Unión Europea, y en manos de la presidencia española, pues diera ese paso, ¿no? Bueno, pues a ver, ahora, desde luego, por lo que se podía hacer desde el punto de vista parlamentario, o lo que yo podía hacer como parlamentario, ya lo he hecho. Ahora, naturalmente, la función y el trabajo le toca hacerlo al gobierno, que es quien manda, ¿no? Bien, pues Francisco Sosa Wagner pidió al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso ante el Parlamento Europeo como presidente de turno de la Unión Europea, que concediese ese estatus especial para Ceuta y Melilla dentro del margen de la Unión. De eso han pasado ya prácticamente, podríamos decir que casi 3 meses, sí, casi tres sí, mesos, o un poquito menos quizá, porque el discurso fue después. Sí, ¿Ha sabido, ha tenido noticias? No, bueno, él me contestó allí, porque él contestó a todos los diputados que intervinimos en la sesión, me contestó que estaba en ello, simplemente, ¿no? Que estaba en ello. Y hasta el día de hoy hasta el día está de hoy, en ello. Nada más, sí, hombre, yo entiendo que estará en ello, digo yo, el gobierno con las autoridades de la ciudad de Ceuta y de Melilla, ¿no? Me imagino, porque son los interlocutores que tienen que estar presentes en todo esto, ¿no? Evidentemente ya los parlamentarios tampoco tenemos una función hasta que eso se formalice en un instrumento jurídico y vuelva a pasar por la Cámara, ¿no? Pero de momento, claro, son las autoridades las que tienen que hacer esto y el gobierno quien tiene que impulsarlo, sobre todo el gobierno español, el gobierno de las naciones, quien tiene que impulsar todo esto, ¿no? Y usted que está en el Parlamento Europeo, en el Parlamento de Estrasburgo, con los conservadores del Partido Popular, entre los que está el Partido Popular de España, el Partido Popular Europeo, y los progresistas, donde está el Partido Socialista, así en pasillos, ¿ha comentado algo con algún compañero parlamentario español acerca de este tema? A ver si tienen alguna posición fijada o esto les viene de Madrid dado. No, bueno, vamos a ver, la verdad es que los asuntos que nos pasan por nuestras manos en los plenos, sobre todo en Estrasburgo, son tantos y tan dilatados y tan complejos que es muy difícil el centrarse en un asunto concreto, ¿no? De este tema en concreto yo no recuerdo haber hablado, ¿no? Ahora bien, eso tampoco es nada extraño, ¿no? No es extraño por esta razón que estoy señalando, porque es que son demasiados los asuntos que nos desbordan, ¿no? Cuando estamos en Estrasburgo y que hay que votar en los 2 o 3 días que estamos de la semana allí, ¿no? Pero eso no quiere decir nada, es decir, que cuando los papeles, digamos, y el documento que se genere esté en manos de los parlamentarios, bueno, pues eso tendrá una acogida allí, se estudiará, se formulan observaciones, se formula no sé qué, y se hace el trabajo parlamentario correspondiente. Lo importante, insisto, es que el gobierno tenga muy en cuenta esto y sea consciente de que tiene que cumplir esa promesa que ha hecho, de solucionarlo esto en el plazo de los 6 meses de la presidencia europea, ¿no? Bien, pues ya que hablamos de la presidencia española de la Unión Europea, ¿qué le está pareciendo a usted como europarlamentario? Bueno, vamos a ver, yo creo que el gobierno español se equivocó absolutamente cuando planteó el asunto este de la presidencia europea como un momento estelar de la humanidad, por utilizar el título de un libro de Stefan Zweig, ¿no? Yo creo que se equivocó porque las presidencias de turno son bastante rutinarias, ¿no? Un presidente de turno lo único que hace es impulsar un expediente, un asunto, o paralizarlo, por cierto, meterlo en un cajón, ¿no? Y eso sí tiene suerte, es decir, porque son muchos los andamios por los que hay que subirse allí en el edificio europeo, ¿no? De manera que presentarlo todo esto como un momento capital o importante es, a mi juicio, absurdo y un error. Sobre todo si se tiene en cuenta que además la presidencia europea ha coincidido con un momento histórico en que el inicio del Tratado de Lisboa ha hecho que el presidente de turno quede rebajado en su función y que tenga un superior jerárquico, superior entre comillas, ¿no? Que sería el presidente del Consejo Europeo, que es quien tiene realmente que impulsar políticamente la Unión, ¿no? Por eso presentar a los ciudadanos españoles este momento como un momento trascendental es un error. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues que entramos, hoy es día 2 o 3 de marzo, estamos ya en el 3er mes y no ha ocurrido casi nada. Es decir, que está pasando un poco sin pena ni gloria todo el asunto, ¿no? Podría ser interpretado como que se ha aprendido
correr una cortina de humo para desviar la atención de lo que estaba pasando en España o de lo que está pasando en España. Sí, bueno, y por esta afición que tiene el gobierno de hacer actos de propaganda, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, empieza la Unión Europea, es como si todos los europeos hubieran votado al presidente del gobierno español para ser presidente de la Unión Europea. Bueno, todo eso es un acto de propaganda, pero es un acto de propaganda que se vuelve en contra del gobierno si luego no se materializa en nada y si la ciudadanía no ve nada, ¿no? Es probable que no vea nada, ¿no? Bien, pues ya que hablamos de Europa, está claro que la Unión Europea debe jugar también un papel muy importante en los pasos fronterizos que tenemos en esta ciudad. Porque no olvidemos que Melilla, y como se refería antes el eurodiputado Sosa Wagner, es al fin y a la postre la frontera sur de Europa. Los melillenses de un tiempo a esta parte estamos teniendo serios e importantes problemas en prácticamente todos los pasos fronterizos entre Melilla y Marruecos. Y dígame una cosa, señor Sosa, ¿qué puede hacer la Unión Europea? Porque hay que tener la consideración de que esta es la frontera sur de Europa, guste más o guste menos. ¿No? ¿Qué puede hacer la Unión para aliviar esta situación? Guste más, no se trata de un problema de gusto, no se trata de un problema de que guste o que no deje de gustar, es que eso es así, ¿no? Está en la frontera con otro mundo, que